Hablemos claro. Hay demasiadas cosas en tu vida que solo están ahí para estorbarte, te roban energía, te quitan enfoque y te alejan de lo que realmente importa. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aferrado a ellas? Lo más rebelde que puedes hacer hoy es soltar. No con ruido. Con silencio. Sin explicaciones. Sin aplausos. Solo tú, tomando la decisión de dejar ir lo que te limita. Relaciones que drenan tu alma, hábitos que te autodestruyen, fuera. No necesitas una ceremonia. No esperes que nadie te entienda, porque el verdadero cambio no hace ruido. El verdadero cambio se siente y transforma. En este vídeo vas a descubrir, de la mano de la filosofía estoica, cómo dejar de cargar con lo que ya no te sirve. Porque como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas, lo que define tu destino. La vida es demasiado corta para vivir atrapado en lo que otros esperan de ti. Te voy a mostrar, paso a paso, cómo identificar y soltar esas 10 cosas que están saboteando tu vida sin que te des cuenta. Y sí, lo están haciendo en silencio, desde adentro, corroyendo tu paz. Pero antes, quiero que escuches esto. En un pequeño pueblo junto al mar, vivía una joven pescadora llamada Elena. Era fuerte, valiente y experta en navegar en las aguas más peligrosas. Pero con el tiempo, había llenado su barca con redes rotas, sogas viejas, herramientas que ya no servían. No porque las necesitara, sino porque le costaba soltarlas. Un día, una tormenta feroz azotó la costa. Y mientras las olas golpeaban con furia, Elena se dio cuenta de que no solo luchaba contra el mar, luchaba contra su propia carga. Esa que ella misma había elegido mantener. No podía maniobrar. Su bote estaba tan lleno, que casi no podía respirar. Fue entonces cuando tomó una decisión, empezar a soltar. Una por una, lanzó al mar todo lo que no le servía. Las redes viejas. Las cuerdas gastadas. Incluso algunos objetos personales. Con cada cosa que soltaba, su barca era más ligera. Y su alma también. Finalmente, logró sobrevivir a la tormenta. Y cuando volvió al puerto, exhausta pero viva, sus compañeros le preguntaron cómo lo había hecho. Elena respondió: nos aferramos a lo innecesario, y ese peso nos hunde. Solo cuando aprendemos a soltar, en silencio, encontramos libertad. Esa historia tiene un mensaje poderoso: tú también estás cargando cosas que no necesitas. Y te están hundiendo. Ahora sí, prepárate. Porque vamos a desatar una limpieza profunda de tu vida, desde adentro. Si alguna vez has sentido que estás atrapado, confundido, abrumado o sin energía, este vídeo es para ti. Y te aseguro que cuando llegues al final, vas a ver tu realidad con nuevos ojos. Comenzamos ahora. Pero primero, si este tipo de contenido te ayuda a pensar diferente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchas más herramientas como está esperando por ti. 1. El miedo a la opinión de los demás, cómo dejamos de vivir por temor a ser juzgados. ¿Cuántas veces tus decisiones han sido dictadas por el que dirán? ¿Cuántas oportunidades has enterrado por miedo a destacar? Ese temor silencioso se desliza dentro de ti, paraliza tu autenticidad, te transforma en un actor de tu propia vida, mientras el verdadero tú se desvanece tras el telón. Vivimos atrapados en un teatro mental, bajo la mirada de un público que, en realidad, ni siquiera nos está observando. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría está demasiado ocupada luchando contra sus propias inseguridades. Aún así, nos detenemos. Cancelamos sueños, cambiamos de rumbo, y todo por complacer expectativas que muchas veces ni siquiera existen. Ese miedo no grita, pero consume. Es como un eco que te susurra al oído cada vez que quieres hacer algo nuevo. ¿Y si se burlan? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? Entonces decides posponer tu esencia. Te ajustas. Te moldeas. Te disfrazas para encajar y te pierdes en el proceso. Pasamos más tiempo intentando gustar que intentando ser felices. Nos convertimos en versiones editadas de nosotros mismos para agradar a personas que probablemente nunca nos aceptarán del todo. Y lo peor, lo hacemos sin darnos cuenta. Este miedo te transforma en alguien que vive de cara al público, pero desconectado de su propio interior. Y se presenta con disfraces muy convincentes: prudencia, sentido común, falsa madurez. No es el momento. Tal vez aún no estoy listo. Pero detrás de cada excusa se esconde la misma sombra: el temor al juicio ajeno. Y mientras sigues posponiendo tu vida real, tus sueños se empolvan en una repisa mental, esperando un momento perfecto que nunca llega.
Los estoicos lo dijeron con claridad: no puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes decidir cómo respondes a ello. ¿Fácil? No, pero necesario. Porque vivir de verdad implica tener el coraje de decepcionar expectativas externas para ser leal a tu esencia. ¿Y cómo se empieza? Eliminando en silencio todo aquello que no te pertenece. Abandonando rutinas, elecciones, incluso personas que solo ocupan espacio sin aportar nada real. ¿Elegiste esa carrera por vocación o por complacer a tu familia? ¿Te vistes así porque te representa o porque así debes lucir? ¿Subes contenido que amas o lo que sabes que generará aprobación? Empieza con pasos pequeños, di que no a planes que no te entusiasman. Haz eso que siempre has querido, aunque sea ridículo para otros. Exprésate como realmente eres, aunque eso moleste a quienes esperaban otra versión de ti. Cada acción valiente te acerca a ti mismo. Y sí, habrá días duros. Momentos en los que el peso de las opiniones ajenas se sentirá insoportable. Pero justo ahí debes recordarte esto. Cada vez que vives para agradar a otros, muere una parte de tu autenticidad. Es una forma silenciosa de apagar tu alma. Así que, basta. No tienes que anunciar tu transformación al mundo. Solo empieza a dejar atrás, en silencio, todo lo que no refleja tu verdad. Elige tu propia voz sobre el ruido de los demás. Valora más lo que tú piensas de ti, que lo que opinen quienes ni siquiera caminan tus pasos. Porque al final del día, la única persona ante la que debes rendir cuentas, eres tú. Como bien decía Carl Jung, la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros. 2. Las relaciones tóxicas, el veneno silencioso que drena tu energía sin que te des cuenta. No hay peor ceguera que la del alma que se niega a ver lo evidente. Y en las relaciones, esa ceguera es más común de lo que crees. ¿Te ha pasado? Te acostumbras tanto a ciertas personas que ya no notas cuánto te desgastan. Te aferras. Las justificas. Les das el beneficio de la duda una y otra vez. Pero por dentro, algo se rompe. Algo se apaga. Las relaciones tóxicas no siempre gritan. A veces susurran. No siempre lastiman con palabras. A veces lo hacen con ausencias, con indiferencia, con manipulación sutil. Y no se limitan al amor romántico. Pueden estar en tu familia, entre tus amigos o incluso en el trabajo. Lo más inquietante es que nadie te obliga a mantener esos vínculos, pero ahí estás. Toleras en silencio. Como si soltar fuera una traición. Como si cortar el contacto significara que has fallado como ser humano. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos han educado con la idea equivocada de que alejarse es ser egoísta. Que decir ya no más es señal de frialdad. Mentira. Soltar también es un acto de amor. Amor por ti, por tu salud emocional, por tu paz mental. Los estoicos lo entendieron desde hace siglos. No podemos controlar el comportamiento de los demás. Pero sí podemos elegir a quién dejamos entrar a nuestro mundo. Y esa elección puede cambiarlo todo. Ahora bien, aquí viene lo verdaderamente poderoso, hacerlo en silencio. Sin drama. Sin confrontación innecesaria. Sin victimismo. No se trata de desaparecer como castigo. Se trata de desaparecer como protección. De dejar de alimentar vínculos que te consumen. Como una planta que ya no florece, simplemente dejas de regarla. No por odio. Por respeto a tu jardín interior. ¿Alguna vez notaste que hay personas que te dejan emocionalmente agotado después de pasar tiempo con ellas? Y ni siquiera sabes por qué. No son crueles. No son enemigos. Pero su energía choca con la tuya. Y eso también cuenta. Eso también es una forma de toxicidad. La clave está en escuchar tu cuerpo, tus emociones, tu intuición. Si cada vez que recibes un mensaje suyo sientes tensión, si sus palabras te cargan más que una jornada entera de trabajo, si das más de lo que recibes, esa relación te está drenando. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo, el desapego consciente. El adiós sin necesidad de palabras. Reduces el contacto. Pones límites. Dejas de estar disponible emocionalmente. No para castigar, sino para sanar. No necesitas hacer un escándalo para retirarte de lo que te hace daño. Solo necesitas valor para dejarlo ir. Sin necesidad de explicaciones. Sin buscar aprobación. Solo te marchas. Y en ese silencio, te liberas. A veces el amor propio no se grita, se practica con acciones firmes y silenciosas. No siempre es decir no a los demás. Es decir sí a ti mismo. Entonces, ¿cómo identificas estas relaciones? Es simple.
¿Te sientes mejor o peor después de estar con esa persona? ¿Te suma o te resta? ¿Te da espacio o te controla? ¿Te acepta o te condiciona? Las respuestas están ahí. Y cuando las veas con claridad, no mires hacia otro lado. Actúa. No desde el rencor. No desde la culpa. Desde el respeto propio. Recuerda esto, algunas personas son como el viento, pasan, remueven, te rozan, pero no puedes retenerlas. Y está bien. No todo el mundo debe quedarse. Tu energía es valiosa. Tu tiempo es sagrado. Y tu paz no es negociable. 3. Los hábitos destructivos, lo que haces en silencio, también puede destruirte en silencio. Hay momentos en los que te sorprendes a ti mismo. No porque hagas algo extraordinario, sino por lo contrario, por darte cuenta de que estás repitiendo acciones pequeñas, casi invisibles, que poco a poco están erosionando tu vida. No se trata de grandes vicios. No es una caída dramática. Es más sutil. Más peligroso, incluso. Es ese gesto automático que haces cada día, sin pensar, y que, cuando lo miras con atención, te das cuenta de que no te está llevando a ningún lugar bueno. Es como una gotera, constante, silenciosa, que con el tiempo puede partir en dos una roca. Y ahora imagina que esa roca, eres tú. Te levantas por la mañana y, sin darte cuenta, lo primero que haces es buscar el móvil. No para algo urgente. Solo para, no pensar. Para distraerte antes de haber despertado del todo. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Y ese gesto inofensivo te roba 20, 30, hasta 40 minutos de tu mañana. Sin darte nada a cambio. Solo ruido. Solo ansiedad. Pero eso no es todo. También está ese café que no necesitas, esa conversación innecesaria que te enreda emocionalmente, esa serie que ni te aporta ni te inspira, pero sigues viendo por pura inercia. Esas pequeñas cosas que, una a una, van desgastando tu energía vital. ¿Sabes qué tienen en común? Que parecen inofensivas. Pero cuando las sumas, te das cuenta de que están construyendo una vida que no se parece en nada a la que soñaste. Lo más difícil es reconocerlo. Porque es fácil señalar lo que está mal en los demás. Pero cuando se trata de nosotros, cuando el enemigo es interno, nos volvemos ciegos por elección. Y ahí es donde los estoicos tienen algo poderoso que enseñarnos. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y esa libertad comienza en lo más cotidiano, en los hábitos que eliges mantener o dejar atrás. Pero ojo, el cambio no comienza con grandes declaraciones. No necesitas gritarle al mundo que vas a transformar tu vida. El cambio real no hace ruido. No se anuncia. Se practica. Es como una danza silenciosa contigo mismo. Una conversación honesta entre el tú de hoy y el tú que quieres ser. Cuando te veas deslizando el dedo hacia el móvil sin motivo, no tienes que lanzarlo por la ventana, aunque a veces dan ganas. Solo, detente. Respira. Toma conciencia. Haz otra cosa. Algo simple. Estírate. Mira por la ventana. Vuelve a ti. Cuando sientas que vas por la tercera taza de café, pregúntate, ¿es por necesidad o por ansiedad? Si es lo segundo, suelta la taza. No necesitas luchar contra ti mismo con violencia. Solo necesitas presencia. Conciencia. Eliminar hábitos destructivos no significa volverte perfecto. Nadie lo es. Significa respetarte lo suficiente como para dejar de actuar en automático. Es una forma profunda de amor propio. Y sí, fallarás. Te prometerás cosas que no cumplirás. Caerás 1000 veces. Pero no importa. Lo importante es desarrollar la habilidad de levantarte sin perder la dirección. Recuerda, no estás buscando una transformación espectacular de la noche a la mañana. Estás buscando pulir tu vida gota a gota, como quien talla un diamante a fuerza de paciencia. Hoy dejas el móvil 5 minutos antes. Mañana decides apagar la serie a tiempo. Pasado, tal vez, eliges no responder a esa conversación que sabes que solo te vacía. Y así, paso a paso, hábito por hábito, estás renaciendo. Y un día, sin darte cuenta, algo en ti cambia. No porque hiciste un gran show, sino porque fuiste constante en el silencio. Porque elegiste, cada día, no seguir haciéndote daño. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. Así que cuando detectes un hábito que te roba energía, que te impide crecer, que te aleja de tu mejor versión, no lo justifiques. No lo tapes con excusas. Déjalo ir. En silencio. Con firmeza. Con amor.
Porque el primer paso para construir una vida nueva es dejar de sabotear la que ya tienes. 4. El deseo de controlarlo todo. Lo que más quieres dominar es justamente lo que nunca podrás tener. ¿Alguna vez has sentido que si no tienes todo bajo control, todo se derrumba? Que si no prevés cada paso, cada posible imprevisto, cada palabra que alguien pueda decir, entonces algo terrible ocurrirá. Tranquilo. No estás solo. Todos, en algún momento, caemos en esa trampa. Esa ilusión del control total. Esa voz interna que dice, si lo planeas todo al milímetro, nada puede salir mal. Pero, ¿sabes qué? Esa voz miente. La vida no es una ecuación perfecta. Es un río. Y tú no puedes obligar al río a detenerse. Puedes nadar, puedes flotar, pero nunca controlar su corriente. Y cuanto más te esfuerzas en retener el agua entre los dedos, más rápido se te escapa. Pensamos que podemos controlar el clima, las opiniones ajenas, las decisiones de los demás, los resultados, el futuro. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial: solo puedes controlar lo que nace de ti. Tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones. El resto es viento. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión nace de nuestra obsesión por controlarlo todo. Te contaré algo personal. Durante años viví con ansiedad constante. Cada vez que organizaba una reunión, ya tenía en la cabeza 20 escenarios posibles. ¿Y si alguien cancela? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no les gusta el lugar? Incluso cuando todo iba bien, yo ya me estaba preparando para lo peor. ¿El resultado? Vivía estresado, agotado, atrapado en una película que solo existía en mi mente. Y lo más irónico, la mayoría de esas preocupaciones nunca se hacían realidad. Hasta que un día lo entendí. No necesitaba más control. Necesitaba más confianza. No en los demás. No en los resultados. Sino en mí. En mi capacidad de adaptarme. De responder. De soltar. Desde entonces, empecé a eliminar esa carga. Poco a poco. Como quien saca piedras de una mochila. Y sentí algo que hacía tiempo no sentía: ligereza. ¿Tú también estás cargando esa mochila? Cada vez que te aferras a una situación que no puedes manejar, colocas una piedra más. Y puede que al principio no lo notes. Pero con el tiempo, esa mochila te curva la espalda, te roba el aliento y te hace olvidar lo que es vivir con paz. Así que te invito a hacer esto. Mira tu vida. Mira con honestidad. ¿Qué cosas estás intentando controlar sin éxito? ¿El tiempo? ¿La actitud de alguien? ¿Tu pasado? Déjalas. No como quien se rinde, sino como quien elige vivir más ligero. Porque no se trata de quedarte sentado viendo cómo todo se derrumba. Se trata de poner tu energía en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tus hábitos, tu enfoque. La filosofía estoica no predica la resignación. Predica la sabiduría de elegir dónde enfocar tu poder. Y tu poder no está en el resultado. Está en la intención. Como decía Marco Aurelio, el verdadero control no es dominar lo externo, es soltar lo incontrolable. Así que haz esto. Cuando sientas que necesitas controlar cada detalle, respira. Recuerda que no estás aquí para tener el mundo en tus manos. Estás aquí para tenerte a ti mismo. Y cuando tú estás en calma, nada externo puede arrebatarte esa paz. Porque quien suelta, gana. Y quien suelta con propósito, finalmente controla lo único que importa, su propia mente. 5. Las expectativas irrealistas, cuando vivir para cumplir se convierte en una forma de perderte. El peso invisible que te arrastra sin que lo veas. No sé tú, pero yo pasé años atrapado en una cárcel sin barrotes. Una prisión construida por algo que no se ve, pero que se siente: las expectativas. Las propias. Las ajenas. Las que heredamos sin darnos cuenta. Nunca me lo dijeron directamente, pero ahí estaba. En las miradas que buscan aprobación. En los silencios cargados de juicio. En esa sensación constante de que tengo que ser más, debería estar más avanzado, no estoy haciendo lo suficiente. Y te diré algo: vivir así no es vivir. Es perseguirse a uno mismo en un laberinto sin salida. El problema no son solo las expectativas. El problema es cuando las convertimos en ley. Cuando creemos que, si no somos los mejores, los más productivos, los más exitosos, entonces no valemos. Y eso, amigo mío, es una trampa peligrosa. Porque siempre habrá alguien más joven, más listo, más rápido.
Siempre habrá un ideal imposible con el que compararte. Y si vives así, nunca ganas. Nunca descansas. Nunca estás en paz. Es como correr una maratón con una mochila llena de piedras, y al llegar, darte cuenta de que ni siquiera querías ir hacia ese lugar. Muchas de esas metas no son tuyas. Las aceptaste en automático. Porque querías pertenecer. Porque querías gustar. Porque alguien te dijo, alguna vez, que eso era lo correcto. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa carrera no es tuya? ¿Y si estás escalando una montaña que no quieres subir? La filosofía estoica ofrece una salida. No una varita mágica, sino una brújula. Marco Aurelio lo decía con claridad. Es una locura esperar que otros no se equivoquen cuando tú mismo cometes errores cada día. Y sin embargo, eso hacemos, esperar perfección de nosotros, de los demás, del mundo. Entonces, ¿cuál es la salida? Bajar la carga. Soltar el exceso. Recalibrar el rumbo. No te digo que no sueñes, ni que no aspires. Te digo que elijas con conciencia. Que examines tus metas como quien revisa su equipaje antes de un largo viaje. ¿Qué vale la pena cargar? ¿Y qué puedes dejar atrás? Haz esto. Toma una hoja y escribe 3 cosas que esperas de ti. Luego pregúntate, una a una. ¿Esto lo quiero yo, o lo quiere mi miedo? ¿Es un deseo genuino, o una deuda emocional con alguien más? Y cuando lo identifiques, no tienes que gritarlo al mundo. Solo elimínalo en silencio. Como quien deja caer una piedra en medio del bosque y sigue caminando más ligero. Otra clave poderosa es cambiar la forma en la que te hablas. No digas debo hacerlo perfecto, di, haré lo mejor que pueda, con lo que tengo, en este momento. Eso no es conformismo. Eso es claridad. Es permitirte fallar sin sentirte un fracaso. Es darte permiso de crecer sin destruirte por no ser quien aún no eres. Y un truco más. No le cuentes a todos tus planes. Cada vez que lo haces, generas nuevas expectativas. Nuevas voces opinando. Y a veces, más ruido que motivación. Recuerda esto. No todo lo que los demás esperan de ti te pertenece. Y tampoco todo lo que tú esperas de ti mismo es necesario. La excelencia no nace del exceso, nace del enfoque. Así que cuando sientas que no estás llegando, tal vez no es porque vayas lento. Tal vez es porque estás cargando demasiado. Y es hora de soltar. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Así que elige bien tus metas. Elige tus propias expectativas. Y deja que el resto, 6, la necesidad de tener siempre la razón, el precio invisible que pagas por demostrar que tienes la respuesta correcta. ¿Te has detenido a pensar por qué sentimos esa urgencia incontrolable de tener siempre la razón? Esa necesidad de imponer nuestro punto de vista en cada conversación, como si nuestra valía personal dependiera de eso. Como si no estar en lo correcto fuera una derrota personal. Es una trampa sutil, pero poderosa. Una obsesión que muchos llevamos desde la infancia, alimentada por una cultura que glorifica el éxito, el conocimiento absoluto y la opinión firme. En casa, en el trabajo, en redes sociales, se nos graba la idea de que equivocarse es un fallo, una vergüenza. Y entonces, sin darnos cuenta, convertimos cada charla en una batalla. Cada desacuerdo, en un campo de guerra silenciosa. Cada opinión distinta, en una amenaza que hay que aplastar. Pero qué agotador es vivir así. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has salido de una discusión ganando, pero sintiéndote vacío, irritable o incluso más solo? Exacto. Porque al final no ganaste nada, solo perdiste energía, conexión y paz interior. Defender nuestra razón a toda costa no nos convierte en sabios, nos vuelve prisioneros de nuestro ego. La verdad es que nadie se acuesta por la noche sintiéndose más feliz por haber tenido la última palabra. Lo que realmente llena es la tranquilidad de haber escuchado sin juicio, de haber soltado el impulso de corregir, de haber priorizado la armonía sobre la victoria. El problema es que confundimos valor personal con tener la respuesta perfecta. Como si la vida fuera un concurso donde gana quien nunca se equivoca. Pero te tengo noticias, no lo es. La vida es un viaje lleno de aprendizaje, y equivocarse no es fallar, es crecer. Los estoicos lo entendieron muy bien. Enseñaban que no podemos controlar lo que otros piensan, dicen o creen. Y tampoco deberíamos intentarlo. Porque al hacerlo, te estás desgastando en una pelea que jamás podrás ganar. Insistir en tener siempre la razón es como cargar con una maleta llena de piedras que tú mismo has decidido no soltar. Y cada discusión,
cada impulso de corregir es una piedra más. ¿Hasta cuándo vas a cargar con ese peso? Yo lo viví. Durante mucho tiempo sentía que debía opinar, sobre todo, tener la mejor respuesta, ser el más preparado en cada tema. Pero cada vez que salía de una conversación, no me sentía mejor, me sentía drenado. Vacío. Hasta que entendí algo simple y poderoso: a veces, el silencio es más sabio que la razón. Y dejar ir es más fuerte que convencer. La próxima vez que sientas esa tensión en el pecho, esa ansiedad por demostrar que sabes más que el otro, detente. Respira profundo. Suelta la necesidad. No por debilidad, sino por libertad. Porque cuando dejas de luchar por tener razón, empieza una batalla más valiosa, la de encontrar paz contigo mismo. Aprende a escuchar. No para responder. Escucha para comprender. La diferencia es enorme. Cuando escuchas de verdad, te das cuenta de que no necesitas ganar nada. Ya estás completo. Y cuando logras eso, créeme, lo demás empieza a pesar mucho menos. Recuerda lo que decía Séneca: el sabio no necesita imponer su verdad. Le basta con comprenderla. ¡Qué poderosa lección! La próxima vez que estés en medio de un debate y sientas que vas a corregir, a levantar la voz o a imponer tu verdad, haz lo contrario. Guarda silencio. Sonríe. Y suelta. La paz que sentirás después será 1000 veces más valiosa que cualquier razón que puedas tener. 7. El ruido digital, la trampa invisible que te desconecta de ti mismo. ¿Te has dado cuenta? Estás rodeado de ruido. No solo el que viene de la calle o de un televisor encendido. Me refiero a ese otro, el que llevas en el bolsillo. El que vibra, suena, brilla y exige atención cada 2 minutos. Ese ruido que no se escucha, pero que te arrastra por dentro. Las redes sociales, las notificaciones constantes, los mensajes que aparecen uno tras otro como si el mundo no pudiera esperar, todo eso forma parte de una tormenta silenciosa que no para de rugir. Y lo más grave es que creemos que la controlamos, cuando en realidad es ella quien nos controla a nosotros. Vivimos en un estado permanente de alerta. Todo está diseñado para distraerte, para mantener tu mente ocupada, dividida, dispersa. Y lo peor es que has aprendido a ver eso como normal. Como si estar todo el día conectado, disponible y actualizado fuera sinónimo de éxito. Pero no lo es. La verdad incómoda es esta: el silencio se ha vuelto un lujo. Un lujo escaso. Y tú lo necesitas más de lo que crees. Mira a tu alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin una pantalla de por medio? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tus propios pensamientos sin que una notificación interrumpiera tu mente? Exacto. No necesitas desaparecer del mundo digital, pero sí debes empezar a limpiar lo que no te aporta. A eliminar en silencio todo aquello que interfiere con tu claridad mental. Porque este caos no se apaga cerrando una app. Eso es como querer apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas ser radical. Tomar decisiones conscientes. Como hacían los estoicos, cortar de raíz lo que perturba la paz interior. Porque sí, la verdadera paz empieza por dentro. Empieza por las redes sociales. ¿De verdad necesitas seguir a cientos de personas que no suman nada a tu vida? ¿De qué te sirve saber lo que desayunó la amiga del primo de tu vecino? Haz limpieza. Sin culpa. Como quien ordena su casa y tira lo que ya no sirve. Porque cada cuenta inútil es una ventana abierta al ruido. Luego, están las notificaciones. Las benditas interrupciones disfrazadas de importancia. Cada vez que tu teléfono suena, tu mente salta, se tensa, se distrae. Desactiva todo lo que no sea esencial. Toma el control de cuándo y cómo usas tu tiempo. Al principio sentirás ansiedad, como si algo faltara. Pero muy pronto descubrirás una calma nueva, una energía que antes no sabías que tenías. Y luego está el gran villano moderno, el miedo a perderte algo. El famoso FOMO. Esa sensación constante de que, si no estás conectado, te pierdes de algo importante. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. Lo verdaderamente importante no está en la pantalla, está frente a ti, en tu realidad, en las personas que amas, en las cosas pequeñas que pasan desapercibidas mientras tú revisas el último meme viral. Cuando eliminas ese miedo, cuando sueltas esa necesidad de estar en todo, algo profundo ocurre, empiezas a estar contigo. Y es ahí cuando aparece la magia. Porque solo en el silencio puedes escucharte de verdad. Solo ahí puedes pensar con claridad. Sentir sin interferencias. Elegir desde lo profundo. La filosofía estoica te lo dice sin rodeos. No puedes controlar el mundo,
pero sí puedes controlar cómo respondes a él. Y créeme, cuando decides apagar el ruido, todo lo demás se aclara. Así que, si de verdad quieres avanzar, crecer y encontrar equilibrio, elige el silencio. No como ausencia de sonido, sino como presencia plena. Porque cuando logras escucharte, conectas con tu propósito, con tu esencia, con lo que realmente importa. Y en una era donde todos gritan por atención, la verdadera revolución es aprender a callar. 8. Los pensamientos negativos, el veneno silencioso que sabotea tu vida. A veces ni te das cuenta. Estás ahí, en tu rutina diaria, y de repente, algo en tu mente susurra, no vales para esto. Siempre te sale mal. Nunca vas a lograrlo. Y sin darte cuenta, le crees. Los pensamientos negativos no entran gritando. Se cuelan en silencio. Como vecinos incómodos que no pediste, pero que terminan quedándose. Lo peor es que muchas veces les das las llaves. No porque quieras, sino porque ya te convencieron de que no puedes echarlos. Pero déjame decirte algo que quizá nunca te han dicho, puedes cambiar la cerradura. No tienes por qué aceptar como verdad todo lo que pasa por tu cabeza. Porque esos pensamientos no son más que patrones viejos, distorsionados, aprendidos. Son como semillas envenenadas que, si no detectas a tiempo, terminan creciendo en tu jardín mental. Y un día te preguntas por qué no floreces. Frases como todo me sale mal, nadie me entiende, no sirvo para esto, se repiten tanto que parecen verdad. Pero no lo son. Son solo creencias. Y lo que crees, lo terminas actuando. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza por el silencio. Eliminar en silencio lo que te contamina por dentro. No necesitas gritarles a tus pensamientos para que se vayan. Solo tienes que empezar a observarlos. Reconocer cuando llegan. Y pasar. Sin alimentarlos. Porque lo que no alimentas, se debilita. Es como una mosca que entra en tu habitación. Si te obsesionas con ella, solo la haces más presente. Pero si no le prestas atención, termina yéndose. Otra herramienta poderosa es el cuestionamiento. Cada vez que un pensamiento destructivo aparezca, haz una pausa y pregúntate, ¿esto es cierto? ¿De verdad todo está mal? ¿O solo es una exageración momentánea? Y muchas veces descubrirás que esa voz interior solo repite miedos, no realidades. Y si hay algo de verdad, al menos puedes enfocarte en resolverlo, no en revolcarte en él. Y luego está el desapego. Una habilidad estoica por excelencia. No necesitas convertirte en un monje, pero sí en alguien que no se cree todo lo que piensa. Porque tus pensamientos no eres tú. Son solo nubes pasajeras. Y tú, eres el cielo que las observa. Todo esto requiere práctica, claro. Pero cada vez que logras no engancharte con un pensamiento tóxico, recuperas un poco de tu libertad interior. Y eso lo cambia todo. Así que elimina en silencio esos pensamientos que te frenan. No con odio, sino con conciencia. No con fuerza, sino con enfoque. Porque al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define lo que eres. Como decía Brian Tracy, los pensamientos no son hechos. Pero si los crees, se convierten en tu realidad. 9. El desorden físico y mental, el ruido invisible que sabotea tu paz. Hay días en los que te despiertas, y todo pesa un poco más. No sabes bien por qué, hasta que miras a tu alrededor, ropa en la silla, papeles amontonados, cosas fuera de lugar. Y entonces lo entiendes, no es solo tu entorno. Es tu mente. El desorden físico y mental están más conectados de lo que nos gusta admitir. Cada objeto fuera de sitio, cada cosa sin resolver, cada trasto acumulado, no solo ocupa espacio. Consume energía. Y lo más curioso es que no nos damos cuenta. Vamos cargando con ese caos como si fuera normal. Como si el ruido visual, la acumulación innecesaria, la saturación de pendientes, no tuvieran efecto en nuestra claridad mental. Pero lo tienen. Y lo sabes. Porque cuando el espacio está lleno, la mente se siente igual. Los estoicos lo sabían bien. Su filosofía se basaba en enfocarse en lo esencial, en eliminar lo superfluo, en vivir con lo justo y necesario. El desorden, en cualquier forma, es todo lo contrario. Es ruido, distracción, energía que se fuga en 1000 direcciones. Por eso, si quieres paz, empieza por soltar. No tienes que ordenarlo todo de golpe. No necesitas hacer un cambio drástico. Solo empieza a eliminar en silencio. Un papel,
una prenda, una idea que ya no te sirve. Como quien limpia un cajón con calma, sin alboroto, sin hacer un show. Y no se trata solo del espacio físico. También acumulamos pensamientos rotos, sentimientos sin procesar, preocupaciones que ya no nos corresponden. Los guardamos como quien conserva objetos inútiles, por si acaso. Pero ese por si acaso, te está robando la ligereza que necesitas. ¿Y si dejaras de cargar con lo que ya no te suma? ¿Y si sueltas sin drama? Sin explicaciones. Solo porque ya no lo necesitas. Personas, proyectos, ideas, emociones, no todo lo que entra en tu vida debe quedarse para siempre. Recuerda, el orden externo es muchas veces el reflejo de tu orden interno. Y viceversa. Cuando empiezas a poner claridad en lo que te rodea, también empieza a aclararse lo que llevas dentro. No es magia. Es un proceso. Como quitar el polvo de un espejo, hasta que finalmente puedes verte con claridad. Cada cosa en su lugar es una preocupación menos. Cada objeto que sueltas es un pensamiento que respira. Y cada vez que eliges el orden, eliges la paz. Como decía Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias, la carrera que solo existe en tu mente. Dime una cosa, ¿cuántas veces al día te comparas con alguien más? No hace falta que respondas. Todos lo hacemos. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo absurdo que es? Es como correr en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que tú estás compitiendo. Y lo peor, probablemente ni les importe. Mientras tú desgastas tu energía midiendo tus logros con la regla ajena, hay una parte de ti que se va desgastando en silencio. Tu autoestima, tu paz, tu camino. Compararse es como intentar cantar con la voz de otra persona. Puede sonar bonito, pero nunca será tu canción. Tú tienes tu propio ritmo, tu propia melodía. Pero insistes en tocar la partitura de otro. El problema no es solo emocional. Es existencial. Cada vez que te comparas, le dices a tu mente que no es suficiente. Que necesitas ser como alguien más para tener valor. Pero, ¿desde cuándo eso tiene sentido? Los estoicos lo tenían claro, la única comparación válida es contigo mismo. Con quién eras ayer. Con lo que has superado. Con lo que estás construyendo. Porque, cuando vives comparándote, olvidas todo lo que ya has logrado. Se te pasa por alto tu progreso porque tus ojos están siempre puestos en el camino del otro. ¿La solución? Eliminar la comparación en silencio. Como quien se deshace de una prenda vieja que ya no le queda. Sin drama. Sin avisos. Solo suéltala. Ya no te sirve. Y cuando esa vocecita interna empiece a murmurar, mira lo que tiene él, mira cómo vive ella, no la ignores. Cuestiónala. Pregúntate, ¿eso realmente me hace menos? ¿O es solo una ilusión? Recuerda lo tuyo. Agradece tu proceso. Porque donde hay gratitud, no hay espacio para la envidia. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lo que eres, algo dentro de ti se alinea. Y el ruido se calma. La vida no es una competencia. Es una travesía. Cada quien tiene su ruta, su velocidad, sus propios mares que navegar. Y cuando por fin dejas de mirarte con los ojos de los demás, descubres algo increíble. Te ves por primera vez como realmente eres. Reflexión final, el silencio que transforma. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde el corazón, lo que acabas de escuchar no son simples consejos. Es un mapa. Un camino hacia una vida más plena, más consciente, más tuya. En este viaje hemos hablado de muchas cosas, hábitos destructivos, pensamientos invasivos, comparaciones innecesarias, el desorden externo que refleja el interno. Cada uno de estos elementos tiene un punto en común, el ruido. El ruido de la mente que no se apaga. El ruido del mundo que te empuja a ser alguien que no eres. El ruido de una vida vivida en automático. Pero entre todo ese ruido, también hay algo más. El silencio. Ese silencio que no es vacío, sino espacio. Espacio para ver claro. Para pensar mejor. Para ser tú. Eliminar en silencio no es una renuncia. Es un acto de poder. Es elegir con qué cargas quieres seguir y qué cosas ya no merecen estar en tu mochila. Los estoicos lo sabían. No puedes controlar todo lo que te ocurre, pero sí puedes elegir cómo responder. Y hoy, tú has elegido sentarte, escuchar y reflexionar. Eso te pone ya en un lugar distinto. Un lugar de consciencia. Quizá mañana los pensamientos negativos vuelvan a tocar la puerta. Tal vez el desorden se acumule de nuevo.
Puede que la comparación intente colarse por alguna rendija. Pero ahora sabes algo que antes no sabías, puedes cerrar la puerta con calma. En silencio. Sin drama. Porque cada pensamiento que eliges no alimentar, cada objeto que decides soltar, cada comparación que dejas ir sin luchar, es una pequeña victoria hacia la libertad. Gracias. Gracias de verdad por quedarte hasta el final. Este vídeo no está hecho para entretener, sino para transformar. Y si algo de todo esto tocó tu mente o tu alma, ya ha valido la pena. Te invito a que lo lleves contigo, que lo pongas en práctica sin prisas, sin perfección, pero con intención. Y si este contenido resonó contigo, te pido algo muy sencillo pero muy poderoso. Comenta "el silencio me está enseñando" aquí abajo. Así sabré que estuviste aquí, hasta el final. Y que, como yo, tú también estás caminando este sendero de transformación silenciosa. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que sepas que lo necesita. Y sobre todo, gracias por llegar hasta el final, eso demuestra lo comprometido que estás en mejorar. Nos vemos en una próxima aventura.